Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amo, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Porque tú, Señor, fijaste tus ojos en nosotros, Rey Santo, Señor. Desde antes de la fundación del mundo nos escogiste para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, porque nos escogiste, Señor, y nos predestinaste y escribiste de nosotros, Rey. Nos enviaste a este mundo, Rey Santo, Señor. Y como ovejas perdidas nos encontraste y nos compraste con tu precio de sangre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque nos amaste con amor eterno, Señor. Desde antes de la fundación del mundo nos amaste con amor eterno, Señor. Y aún nosotros, siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Rey. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos compraste, Rey, con tu sangre, con tu vida, Señor. Nos compraste y nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable, Rey. Señor, gracias. Agradecido estoy contigo, Señor. Agradecidos estamos contigo, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque valemos lo que costó tu vida, tu sacrificio, Señor. Eso valemos para ti, Rey. Y, Señor, me agrada cuando tú dices, Señor, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Señor, gracias, porque desde antes de que, Señor, nos llamaras, ya nos decías amigos. Y es solo, Señor, bendito Rey, que nosotros caminemos, Señor, cada uno de nosotros caminemos, Señor, en esa amistad que tú nos ofreces, Rey. Gracias, Rey, porque no lo hiciste solamente tú, Rey, sino que el Padre nos atrajo a ti, Señor. Nos trajo con cuerdas de amor, Señor. Nos trajo hacia ti, Rey. Y el Santo Espíritu de Dios obró en nuestras vidas para el arrepentimiento, Señor, manifestando nuestro pecado, Señor, para que procediéramos, Señor, a ese arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque ahí empezó todo, Señor. Allí, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor, empezó todo, Rey. Gracias. Ahora estamos aquí, Señor, caminando contigo, Rey, haciendo tu voluntad, Rey. Gracias, Rey Santo, por todo lo que tú, Señor, has hecho con nosotros, Rey, y seguirás haciendo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Te colocamos, Rey Santo, esta palabra, Señor. Sea tu Santo Espíritu trayendo, Rey, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría, la revelación, Señor. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si tú no edificas, Señor, Yahvé, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Edifícanos, Rey Santo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor.
y que lleve fruto, Señor, con olor fragante a ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Y así como oramos, que el Señor traiga la comprensión y el entendimiento a nuestras vidas. Y hoy queremos hablar entonces acerca de el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, como lo habíamos hablado anteriormente, la palabra bautismo, desafortunadamente, porque pues hay que decirlo así, mis hermanos, desafortunadamente no la tradujeron, porque así como se escribe, por decirlo así, la palabra, por ejemplo, esta palabra bautismo se escribe baptizo. Entonces, así como se escribe esta palabra, asimismo la colocaron en nuestras Biblias. Y entonces es difícil de entender lo que significa esta palabra. En la concordancia Strong, en el griego, tenemos el número Strong 907 que dice baptizo, de un derivado de 911, que es bapto, dejar abrumado, completamente mojado. También dice que es usado en el Nuevo Testamento en las abluciones ceremoniales, específicamente en las ordenanzas de bautismo cristiano. Y también nos dice lavar, nos dice bapto, nos dice que es el verbo primario y quiere decir también arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido. En el Nuevo Testamento, solo en el sentido específicamente, mojar con una parte de una persona, o por implicación manchar, como con una tintura, teñir, sumergir, inmerso, mojar, bañar. Y también está baptisteis, que quiere decir el bautizador, como epíteto del precursor de Cristo, Juan el Bautista, ¿no? Y entonces, pero también se dice que se podría traducir como la acción de sumergir. Entonces, para nosotros poder entender, porque si nosotros hablamos de bautismo en agua, pues entonces es en el agua. Pero cuando nos dicen bautismo en el nombre de Jesús, tenemos que entender es cuando somos introducidos en Cristo Jesús. Entonces allí se nos está hablando del bautismo. Cuando se habla del bautismo de en fuego, por decirlo así, o el bautismo en Espíritu Santo, entonces nos meten en el ambiente del Espíritu Santo, nos entregan ahí, nos sumergen en el Espíritu Santo. Bautismo en fuego, el bautismo en los padecimientos. Entonces no podemos decir que la palabra bautismo quiere decir agua. Cuando ustedes lo ven en sus Biblias, ustedes tienen que entender que se está hablando específicamente de algo, y usted tiene que ver el contexto de todo lo que se está hablando para así poderlo entender. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos en Romanos, el capítulo 6, hermanos, nosotros miramos Romanos capítulo 6, aquí podríamos mirar que aquí nosotros podemos tener una confusión. ¿Por qué? En el versículo 1 nos dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces aquí estamos hablando
no de una inmersión en agua, sino que aquí estamos hablando en una inmersión o sumergirnos en Cristo Jesús, en su nombre. Ahora, entendamos entonces, mis hermanos, que el bautismo, dependiendo del contexto de lo que se esté hablando, entonces nosotros lo vamos a poder entender. Ahora, cuando el Señor está hablando y todos los que creen en su nombre, ¿sí? Para todos los que creen en su nombre, entonces, ¿qué quiere decir que para los que creen en su nombre? Por ejemplo, vemos en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24, nos habla acerca de David, y él va a la hacienda de Nabal, porque ellos necesitan comer, todo el grupo de David que huye de Saúl, y Nabal les habla fuertemente. Entonces los que había enviado David dicen: vamos y matémoslos a todos, ¿sí? Entonces Abigail, la esposa de Nabal, se da cuenta que ha venido David, y entonces ella prepara todo y coloca asnos y los carga de alimentos, y cuando se los encuentra en el camino, ella se arroja a sus pies y le dijo: Señor mío, yo tengo la culpa, deja que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. Versículo 25. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Y David le perdona. Le perdona que va a ir hacia ese lugar y a matar a Nabal y a todos. Pero lo que quiero dar a entender es que el nombre de las personas tiene un significado, y así como es ese significado, así es la persona. Nosotros también veíamos, por ejemplo, el nombre Sanbalat, y me llamaba la atención lo que ese nombre, que era uno de los enemigos de Nehemías para edificar los muros de Jerusalén, y ese nombre Sanbalat quiere decir pecado ha engendrado. Entonces me decía, y es uno de los enemigos para la edificación. ¿Y que hacía Sanbalat? Escarnecía al pueblo de Israel cuando estaba levantando los muros. Y así, hermano, los nombres, si usted mira también en Ruth, lo que significa Elimelech, Dios es mi rey. Noemí, mi delicia. Y ella dice: ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, o sea, amarga. Malón, que es uno de los hijos de Noemí y Elimelech, dice que significa enfermo, y ese fue el que se casó con Ruth. Kelión, que es el que se casa con Orfa, quiere decir derribado. Orfa quiere decir obstinación, que es la que no sigue a Ruth. A Noemí. Y Ruth quiere decir amiga, que es la que camina con Noemí y se casa con aquel varón que viene a ser el bisabuelo de David. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que los nombres tienen unos significados, y entonces cuando el Señor está hablando acerca de el bautismo, entonces primero que el bautismo quiere decir sumergirse, ¿sí? Y el nombre quiere decir los atributos. Por ejemplo, uno de los atributos del Padre y que están compartidos con su Hijo tiene que ver con ser un juez justo. Eso es uno de los atributos de Dios, y el Salmo 7:11 nos dice: Dios es justo, es un juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Esto tiene que ver con la justicia de Dios y un juez justo. Por ejemplo, el atributo de
Señor de señores, que es para el Señor. Dice, porque Yahvé, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Esto lo encontramos en Deuteronomio 10:17. Entonces, vemos que también al Señor Jesucristo le dan ese nombre, le dan ese atributo de ser Rey de reyes y Señor de señores. Entonces también uno de los atributos del Señor y de nuestro Padre es ser Salvador. Por eso Yeshua quiere decir salvación. O sea, Jesús significa salvación. Y en Isaías 43:11 dice, yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces vemos que son atributos del Padre y atributos del Hijo. Entonces, cuando a nosotros nos dice en Juan capítulo 17, que el Señor dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces nos está diciendo el Señor aquí que Él manifestó al Padre, ¿sí? Aquí lo podemos entender entonces que Él manifestó al Padre. Y dice en el versículo 11, cuando dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, cuando nos habla de guárdalos en tu nombre, tiene que ver con ese Padre que también es un pastor. Y dice en el Salmo 23:1, dice, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, también el Señor Jesús dice en Juan 10:10, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces podemos ver así como el Todopoderoso que dice, para que nos guarde en su nombre, pues tiene que ser poderoso, ¿cierto? Porque nos va a guardar en su nombre. Y cuando nos dice que Él es todopoderoso, dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso nos lo encontramos en Génesis 17:1. Y se manifiesta el Señor como el Todopoderoso. Y el Señor Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:8. Y entonces cuando nosotros estamos hablando de su nombre, entonces estamos hablando de esos atributos. Por ejemplo, Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo allá en este monte, él dice dice Yahvé proveerá, ¿sí? O sea, Yahvé Roy, que significa Yahvé el que me ve. Y eso lo dice Abraham en Génesis 16:11. Y después de ahí sale Yahvé Jireh, ¿sí? El que proveerá, porque iba a proveer para el sacrificio. Y entonces nosotros podemos mirar todos estos nombres de Yahvé, Yahvé Mekadesh, Yahvé Nishi, Yahvé Jireh, Yahvé Sebaot, ¿sí? Que es Dios todopoderoso. El Olam, todos estos nombres manifiestan lo que Él es, ¿sí? Entonces, cuando el Señor está hablando del bautismo, o sea, bautizo quiere decir sumergirse. Y cuando está hablando de los nombres, es lo que ellos son, lo que cada uno es. Entonces, en Mateo capítulo 28, número 16 nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, o sea, sumergiéndolos en el nombre del Padre, o sea, en sus atributos, lo que era Él, y del Hijo, en lo que es el Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mire, hermanos, estos pasajes también nos muestran en nuestras Biblias la concordancia sobre este pasaje cuando el Señor hace un envío. Nosotros también lo podemos entonces ver en Marcos 16, del 14 al 18, y nos dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo. O sea, aquí está haciendo el envío, igual que cuando se lo está haciendo en Mateo, que aquí les está diciendo, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Es un imperativo, es algo que yo no me puedo negar. Id y haced discípulos. Y entonces en Marcos también está diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, o sea, fuere sumergido, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, en su nombre, o sea, en sus atributos, lo que es Él. Y nosotros podemos entender que el Señor nos dio autoridad en su nombre, ¿sí? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, cuando en el versículo 16 dice: al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está hablando de un sumergirse en Él, o sea, aceptarlo, recibirlo. Yo en Cristo, Cristo en mí, ¿sí? Y aquí no lo han entendido algunas iglesias, no lo entienden y dicen que el bautismo es la salvación. Si usted se bautiza en agua, es cuando usted es salvo. Usted no es salvo antes, usted es salvo es por medio del bautismo. Entonces, estamos en un error, porque han tomado esa palabra bautismo, el que creyere y fuere bautizado, están tomando ese error y será salvo. Entonces, como si se bautizara en agua, y ese bautismo en agua es el que le da la salvación. Pero déjeme decirle, mi hermano, que no es así, porque si el bautismo nos diera la salvación, ¿para qué murió Cristo Jesús? Entonces, el ladrón que se convirtió ahí en la cruz y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, y que no se pudo bautizar, entonces el concepto nuestro de hombres es de que ese no se salvó porque no se bautizó en agua. Y así no es. Aquí se está hablando de un bautismo, y es de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor Jesús y entrar en Él, y que Él entre en nosotros, el Espíritu de Cristo. Así como lo dice Romanos. En Romanos 8 nos dice la palabra. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que lo que estamos hablando, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso nos lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Entonces, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, en su nombre, en su protección, así como estamos diciendo que guárdalos en tu nombre. Entonces, mis hermanos, aún el Señor nos dice a nosotros que
En el versículo 11 mismo dice, y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que el Espíritu Santo de Dios también mora en nosotros. O sea, está el Espíritu Santo de Dios y está el Espíritu de Cristo, o sea, Jesucristo. Entonces, nosotros venimos a ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Y entonces aquí en Marcos, entonces estábamos mirando que nos dice, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces quiere decir en la aceptación de Jesucristo. En Lucas capítulo 24, que es el mismo pasaje que estamos mirando de Marcos y de Mateo, entonces nos dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, la Tanakh. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Óigalo bien. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea, el bautismo en Espíritu Santo. O sea, el sumergirlos en el Espíritu Santo, que es lo que Juan el Bautista nos habla acerca de el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y él nos dice en el versículo 11 de Mateo capítulo 3, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Él, el Señor Jesús, los va a sumergir en Espíritu Santo y también los va a sumergir en el fuego, en un bautismo en fuego. Entonces, cuando nos está hablando la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, o sea, en los atributos del Padre, sumergiéndolos en el Hijo, ¿sí? En todo lo que es el Hijo y, por ejemplo, el nacimiento de nuevo, que es lo que estábamos hablando de sumergirlos en Cristo. Ese nacimiento de nuevo es esta parte, y de sumergirlos en el Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos sumerge en el Espíritu Santo. Entonces aquí en Lucas nos está hablando acerca de que nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de entender lo que el Señor nos habla por medio de las Escrituras. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dice, y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que esa es la gran comisión. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Y aquí yo les enviaré la promesa, como le estábamos hablando ahora. Ahora, esta misma palabra en la concordancia en Juan capítulo 20, versículo 19, nos habla también esto. Y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, dice vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. Entonces, esto es lo mismo que el Señor dice aquí en Lucas, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo mismo que cuando el Señor sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea que, por decirlo así, ellos allí recibieron el Espíritu Santo, que es lo que nosotros recibimos cuando nacemos de nuevo. Recibimos el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu de Cristo, mis hermanos. Entonces, para que nosotros entendamos que en los 4 evangelios enmarcan esta parte de ser enviados nosotros, pero cuando el Señor nos está diciendo en Mateo 28, 19, y por tanto y hacer discípulos de todas las naciones, y dice aquí, sumergiéndolos, o sea, dándoles a conocer el nombre del Padre, dándoles a conocer al Hijo, dándoles a conocer y sumergiéndolos en el Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros miramos en el Evangelio según San Juan capítulo 17 y nos dice ¿qué es la vida eterna? Si a nosotros nos preguntan ¿qué es la vida eterna? ¿Tú qué vas a contestar? No puedes decir que es una vida eterna que viven con uno es con el Señor y va a estar por siempre con el Señor. Esa es la vida eterna. Y aquí en Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna. Dice 2 puntos: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, nuestro Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, cuando nos dice Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, dice, bautizándolos, o sea, sumergiéndolos en el nombre del Padre, o sea, dándoles a conocer. Nosotros, una de las funciones nuestras es dar a conocer. Sí, óigalo bien, dar a conocer, o sea, lo que es nuestro Padre, que nuestro Padre es maravilloso, es amoroso, ¿sí? Nuestro Padre es bondad, nuestro Padre es celoso, nuestro Padre es, cuando dice que es celoso, dice que Él es fuerte y celoso, dice que Dios es fuego consumidor también, ¿sí? Y que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y dice, Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que dar a conocer al Padre como es. Y el Padre es espíritu, con lo que el Señor le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Ahí le estaba dando a conocer al Padre, lo que era el Padre. Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahí estaba Él haciendo esa operación. Y si nosotros miramos en Juan capítulo 14, el versículo 8, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el Señor Jesucristo está en nosotros y nosotros en el Señor Jesucristo, y que deberíamos de estar hablando la palabra que Él nos hable, que Él nos diga que hablemos. Entonces, esto es lo que el Señor le está diciendo a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre. No está diciendo que Él es el Padre, sino que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y déjeme decirle, mi hermano, que el apóstol Pablo dice: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Esto es lo que nosotros debemos estar trabajando, en que se manifieste, porque Romanos 8:29 nos dice a nosotros que vamos a ser réplicas de Jesucristo, hermano. En Romanos nos dice el Señor, versículo 29 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. El Señor Jesús nos habla, hermanos, en Juan capítulo 17, y nos habla de esa misma unidad, y nos habla de lo mismo que estábamos mirando en Juan 14, cuando Felipe le pregunta que muéstranos al Padre y nos basta. El Señor también ahí en Juan 17:20 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por los apóstoles. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Mire lo que está diciendo la relación. Dice: el Padre en mí y yo en el Padre. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, aquí nos está diciendo, el Señor nos dice, para que también nosotros seamos uno en ellos. O sea, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Y si Cristo está en el Padre, entonces también nosotros estamos en el Padre a través de Jesucristo. Y dice en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender esta correlación, ¿sí?, que tiene el Señor Jesucristo con nosotros y con el Padre. Y en Juan 14:21 nos habla algo bien poderoso, y esto tienes que tú caminar en pos de ello. Por eso es que el Señor nos dice que tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo nazco de nuevo puedo ver el reino, pero si yo nazco del agua y nazco del Espíritu puedo entrar al reino, hermano. Y el entrar al reino, pues, hermano, es entrar en todo lo que pertenece al Señor. Y por supuesto que también nos van a dar y nos van a delegar, hermanos, para hacer la obra. Déjeme decirle que cuando en Hechos 13 que el Espíritu Santo por medio de un profeta dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, y que oraron por ellos y le impusieron las manos, eran porque eran personas ya capacitadas, eran personas maduras, eran personas que andaban en el Espíritu para hacer la obra del ministerio, mis hermanos. Entonces es importante que cuando tú
fuiste bautizado en Espíritu Santo, hermano, y digámosle así que tuviste señal de lenguas, no siempre cuando uno es bautizado en Espíritu Santo no habla en lenguas siempre. Vienen otros dones, en fin, pero no siempre viene porque las lenguas, el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, y me seréis testigos, o sea que es un poder para testificar cuando estamos bautizados en Espíritu Santo, pero queriendo decir que cuando estamos bautizados en Espíritu Santo, hermano, estamos capacitados para llegar a esas estaturas de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, el Señor está diciendo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, o sea, de la palabra, y tienes que nacer del Espíritu. Y aquí, en Juan 14, 21, nos está diciendo sobre el nacer del agua, el nacer de la palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, recordemos el joven rico. El joven rico, el Señor lo amó porque él conocía los mandamientos, hermanos. Él conocía los mandamientos de la ley. Y él decía que todos los había cumplido y lo amó. Entonces aquí el Señor ya nos está hablando de los mandamientos del Señor Jesús. El mandamiento del Espíritu, del amor. El que ama ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y entonces aquí nos está diciendo el Señor que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted puede ver la capacidad de cuánto ama usted al Señor de acuerdo a los mandamientos si usted los guarda. Ese es el amor que usted le tiene al Señor, ¿sí? Porque ha comprendido que se debe guardar es para el Señor y ha empezado a crucificar a ese hombre viejo, a darle muerte. Y entonces el Señor se manifiesta a tu vida. En el versículo 23 el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Óigalo bien, el que me ama, o sea, ya ha pasado este nivel, ya ha pasado el nivel de guardar sus mandamientos. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que tendríamos al Padre, tendríamos al Hijo y tendríamos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, hermano, porque ese es el punto. Entonces, cuando Mateo nos está hablando a nosotros aquí, dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que ver con estas cosas, mis hermanos. Entonces usted preguntaría, ¿y entonces en nombre de quién debemos de ser bautizados? Hermano, es muy sencillo y muy claro. En Juan 4 nos dice la palabra de Dios, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Mi hermano, ¿para qué uno se bautiza? Para iniciar el discipulado del Señor Jesús. Para esto nos bautizamos, hermanos, para nosotros empezar a hacer el discipulado del Señor Jesús, de negarnos a nosotros mismos, de llevar la cruz, porque dice, el que quiera ser mi discípulo, lleve su cruz cada día y sígame. Entonces, hermano, es bien importante que usted entienda que este discipulado es para que nosotros entendamos que debemos de iniciar el bautismo. Y entonces, ¿qué preguntarían los discípulos acerca de aquella persona que quiere empezar su discipulado y seguir a Cristo Jesús? Entonces, ¿crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no había llegado todavía? ¿Crees que este es el Mesías?
¿Crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Porque eso es lo que le preguntan a uno cuando uno se bautiza. Y hermanos, nosotros miramos en Hechos 10, capítulo 10, versículo 39, dice, cuando Pedro está hablándole a Cornelio en su casa con todos ellos, y dice la palabra de Dios que dice, y nosotros somos testigos de que todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a este mataron colgándolo en un madero. Este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible. Mire lo que Pedro le está hablando a Cornelio y a todas las demás personas ahí en la casa de Cornelio, que se le había presentado un ángel para que llamaran a Pedro. Y entonces dice aquí en el versículo 44, dice, aún estaba hablando Pedro estas palabras, óigalo bien, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro, se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro continuó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Óigalo bien, que aquí sí está hablando del agua. Dice en el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaron que se quedara por algunos días. Entonces, podemos entender que el bautismo en agua es en el nombre de Cristo Jesús, y Pedro lo practicó y también Pablo lo practicó. Si nosotros lo miramos en 1 Corintios, capítulo 1, hay una contienda, hay una disensión allí en Corinto, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo, y yo quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo del Mesías. ¿Ha sido dividido el Mesías? ¿Acaso fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Viste? Aquí está hablando del bautismo en agua. A ver si es que alguno de ellos se bautizó en el nombre de Pablo. Doy gracias de que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que en mi nombre fue bautizado. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana la cruz del Mesías. Entonces, hermano, aquí nos está hablando que el bautismo en agua es en el nombre de Cristo Jesús, del Mesías. Y entonces cuando aquí Mateo nos está hablando de sumergirnos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, hermano, es conocerlos. Por ejemplo, el Señor nos dice a nosotros que tenemos un amigo, así como Juan el Bautista era el amigo del novio, y dice la palabra que él se gozaba, dice, él se gozaba viendo al esposo, ¿sí? En Juan 3:29 nos dice, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que ha estado a su lado y le oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío
ha sido cumplido. Y hermano, entonces el Espíritu Santo es el amigo que nos deja a la esposa, a la novia, para formarla. Y debemos entender entonces que debemos de tener una comunión con el Espíritu Santo, mis hermanos, porque Él nos va a dar la forma, Él nos va a dar la talla. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 24:7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahvé, el fuerte y valiente, Yahvé, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahvé de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Entonces, nos lo dice Juan 17, nos lo dice Juan 14, que viene el Padre también a nuestras vidas, hermanos. Y entonces debemos de entender, hermano, que en ese nacimiento de nuevo, que empieza nuestra vida en conjunto con el Señor, en ese nacimiento de nuevo que el Señor nos dice, le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Ese nacimiento es de parte del Padre que nos atrae a Cristo. Cristo muere por nosotros y el Espíritu Santo, ¿sí?, nos reargulle de pecado. Ese es el nacimiento de nuevo. Y entonces nos dice el Padre: si no naces de nuevo, ¿sí?, no puedes ver el reino, o sea, sumergirnos en Cristo Jesús, ¿sí? En Juan 3:5 dice el Señor Jesús: de cierto te digo, el que no nazca del agua, o sea, sumergirnos en el nombre del Padre y del Espíritu, ¿sí? Aquí nos dice: el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar al reino. Y entonces es una vida espiritual, nacer de la palabra, nacer del Espíritu, nacer del agua, nacer del Espíritu. No puede entrar. Y entonces el Señor mismo lo dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, cuando nos hablan de el nacer de nuevo, o sea, sumergirnos en el nombre, ¿sí?, de Jesucristo, el nombre del Hijo, debemos de entender, hermano, que su nombre es admirable. Nos lo dice Isaías 9:6 en adelante. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé, Sebaot, hará esto. Entonces, mi hermano, cuando hablamos de sumergirnos en su nombre, es esto: conocerlo en lo admirable, en el consejo, en el Dios fuerte, en el Padre eterno, en príncipe de paz. ¿Sí? Isaías 7:14 también dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto es lo que el Señor, entonces, de sumergirnos en conocerlo a Él, en su nombre, en lo que Él es y que se manifiesta. Por ejemplo, los 7 yo soy. Esas son manifestaciones del Mesías Rey, de Cristo Jesús, cuando Él dice: yo soy el pan de vida, y sigue siendo el pan de vida, ¿sí? Cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, y Él
nos hace también luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor, nosotros como ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Nosotros estamos muertos sin delitos y pecados. Yo soy el camino, la verdad y la vida, hermano. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Esa es la correlación y es el conocerlo a Él. Él se da a conocer y nosotros conocerlo a Él y participar de lo que Él es, lo que sus nombres son. Entonces, hermanos, cuando nos habla de sumergirnos en el Espíritu Santo, también es el amigo de la esposa, así como Juan el Bautista era el amigo del esposo, el Espíritu Santo es la amiga de la esposa. Y aquí en Cantar de Cantares 3:6 nos dice: ¿quién es esta que sube del desierto como una columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Déjeme decirle, hermano, que esto es muy tremendo, porque esta es la iglesia que sube como columna. Óigalo bien, desde el desierto, porque el Señor nos dice: vayamos al desierto, ¿sí? ¿Y quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra? O sea, el padecimiento, y del incienso, olor fragante a Cristo, y de todo polvo aromático. Igualmente, Cantar de Cantares 5:2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, está llamando: ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena, está empapada de rocío, y mis cabellos de el rocío de la noche. Déjeme decirle que esta es la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. Esta es la obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas para que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, para poder contraer nupcias, para ser la esposa de Cristo Jesús, mis hermanos. Donde vivamos para Él. En Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, óigalo bien, el Espíritu Santo de Dios me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. O sea que, por eso es que decimos que este tiempo donde el Espíritu Santo está guiando a la iglesia, este tiempo es profético. ¿Por qué? Porque Él toma del Señor Jesús y nos lo hace saber, nos lo anuncia. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que debemos de también de sumergirnos. Y es algo bien importante que pueda, así como templo del Espíritu de Dios, como templo de Dios, ellos tres estén morando, y nosotros en Cristo y Cristo en el Padre. Aleluya. Damos gracias al Señor por todas las cosas que Él hace con nosotros, y que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y se manifiesten los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, para así hacer la obra para la cual el Señor nos lleva. Que el fuego del Espíritu Santo permanezca en nosotros, mis hermanos, y que andemos como dice Isaías 33, mis hermanos. Versículo 14: los pecadores se asombrarán en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho,
el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y su agua serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Oh Rey Santo, gracias. Queremos seguir, Señor, que ese fuego en nuestras vidas, Señor, siga ese fuego, Señor, del cual lo iniciaste cuando bautizaste nuestras vidas en Espíritu Santo, Señor. Y que se encienda el fuego en aquellos, Señor, que lo anhelan y lo desean, Padre. Y permanecer, Señor, allá en el monte santo tuyo, Señor, allá en el fuego, Señor, en el fuego consumidor, Señor, en el fuego, en las llamas eternas, Señor, allí estar contigo, Señor. Así como estos varones, Señor, bendito Rey, Señor, en el horno calentado 7 veces, Señor, y allí estaba el Mesías, Rey. Junto a ellos, Rey Santo, Señor. Y nada les pasó, Rey Santo, Señor. Solamente, Señor, se consumieron sus ataduras de sus manos, Rey. Asimismo, Señor, queremos andar en tu fuego, Rey. Queremos permanecer en ese monte santo, Señor, allá. Y desde allí, Señor, sentados en los lugares celestiales, anunciar, Señor, como iglesia, Señor, anunciar a los principados y a las potestades, Señor, las maravillas, las revelaciones y glorificar tu santo nombre, Señor. Oh Rey Santo, gracias, porque también debemos de ser sumergidos en el Padre, así como hemos sido sumergidos en el Hijo y en el Espíritu Santo, Rey Santo. Gracias. Gracias, Señor, porque tú diste conocer al Padre. Y a través de ti lo podemos conocer, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.